He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Buenas tardes, Ecuador y todo el mundo, bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios en este programa que se llama La Final Trompeta, dándole las más cordiales de las bienvenidas a todos ustedes. Gracias por reunirse en este quinto día de la semana, hoy jueves 11 de septiembre. Para las personas que ya están mayores de 20 años, recordar este día fatídico hace tiempos atrás, cuando las dos torres gemelas cayeron. Hoy es otro aniversario más de ese doloroso encuentro y que muchas personas todavía tienen secuelas de ese terrible día, esa mañana fúnebre, donde más de 3,000 personas murieron y otras personas quedaron afectadas por el polvo que se levantó en la ciudad, en New York, y fue algo terrible. Y bueno, hoy día, en este precioso día jueves que Dios nos regala, espero haya tenido un día maravilloso. Nosotros también queremos mandar un abrazo solidario a todas aquellas personas que sobrevivieron ese día fatídico y que todavía se acuerdan los momentos más terribles y están aquí con nosotros en sintonía. Sabemos que hay algunos de ellos, nuestra hermana Marilyn, a quien le mandamos, Marilyn Vélez, a quien le mandamos un abrazo, una sobreviviente de ese día fatídico. Un abrazo enorme, mi Marilyn, fuerza. Y sé que tiene que ser muy doloroso recordar esta fecha y todo lo que aconteció en ese tiempo. Pero seguimos adelante, nos damos cuenta que el mundo no se detiene y la vida continúa. Y ahí es cuando uno, fortalecidos en el Señor, hacemos justamente eso. Fortalecernos y no permitir que nadie nos meta miedo y que no tengamos nosotros temor a nada ni a nadie si estamos caminando nosotros con el Señor. Les amamos, amigos queridos, y nos preparamos para un fin de semana espectacular. Que Dios nos bendiga como solamente Él nos puede hacer. Y ya saben, esta noche, con la bendición de Dios después del programa, les estaré compartiendo el PDF de la prédica este domingo. Hoy tengo ganas de ti. Tremendo mensaje, no vaya a perdérselo, por favor. Así que estemos todos listos. Y el Dr. Nelson en breve está con nosotros. Y damos gracias al Señor nuestro Dios que estamos unidos el día de hoy, amigos míos, en la presencia de nuestro Señor, el pastor Luis Antonio Diamond, quien dirige la enseñanza de esta mañana en el pecado número 504. Hermanos míos, un tremendo pecado que acobarda a los que se dejan intimidar por este pecado. Ya vamos a ver de qué se trata. Bienvenidos todos, hermanos, les amamos y que Dios les dé los deseos de su corazón y que puedan tener un fin de semana espectacular y congregarse. Si no tiene una iglesia física, pues consideren las enseñanzas del doctor Nelson Zavala, pastor Luis Antonio Diamond y el de este su servidor, que con todo el amor del mundo, ahí lo ponemos en nuestras redes sociales, para que usted se alimente espiritualmente y sepa lo que estamos haciendo con los recursos que Dios pone en sus manos, y usted, lleno de el amor y la benignidad de Dios hacia nosotros, usted nos comparte esa bendición también. Todo está ahí en las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes por acordarse de nosotros orando, y los que Dios pone paz en su corazón, dando. Muchas gracias por sus donativos a nuestros ministerios para seguir adelante glorificando el nombre de nuestro Dios. Hacemos el pase a la ciudad de La Paz, allá en Bolivia, donde se encuentra mi pastor Luis Antonio Diamond. Adelante con el saludo, mi pastor. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido pastor Arturito. Buenas noches. Bueno,
Un beso en pleno cachete, un fuerte quebracostillas, el Eterno lo guarde, lo bendiga. Bueno, al igual que nuestro querido pastor Nelson, a mi hermano, y bueno, que Dios los guarde y que Dios nos siga cuidando, protegiendo, amparando y dándonos la fortaleza que necesitamos del cielo para seguir avanzando. El tema de hoy, intimidar. Vamos a ver qué es intimidar. Y bueno, esperemos que nosotros no dejemos que nada nos intimide, sino que realmente tenemos un espíritu que es poderoso y es bendito y que está con nosotros, gracias a Dios. Queremos agradecer por todas las personas que nos aman, que nos apoyan, que nos ayudan realmente a llevar la obra de Dios adelante. Para nada fácil, mi querido pastor Arturito, para nada fácil, porque la verdad no es fácil, pero bueno, ahí vamos, mi querido pastor Arturito, gracias a la misericordia de Dios. Entonces, hoy día es el último día de compartimiento de la bendita palabra. Esperemos que el Señor nos dé la gracia para compartir con la referencia que usted mismo nos manda de este pecado. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Muchas gracias. Vamos a orar. Y enseguida entra el doctor Zavala con nosotros. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor nuestro Dios y que sea de tremendo alimento espiritual la enseñanza de esta noche. ¿Me acompaña en oración, por favor? Amoroso Señor y Dios Padre, gracias te damos por ser tan bueno y estar con nosotros siempre, por habernos permitido llegar hasta este quinto día de esta semana y confiando en tu amor, si tú lo permites, terminar esta semana en victoria, tomados de tu mano, venciendo toda tentación, todo pecado y viviendo consagrados a ti, como a ti te agrada, mi Señor. Te amamos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para seguir adelante, tomados de tu mano y sin volver atrás y sin distraernos, ni enfriarnos, ni mundanalizarnos, ni carnalizarnos, Señor, sino vivir de acuerdo en santidad como a ti te agrada, mi Dios. Por favor, ayúdanos y que tengamos un fin de semana todos llenos de tu amor, llenos de poder, y que tú uses la vida del doctor Zavala, mi pastor Luis Antonio y tu servidor, que los mensajes que salen de tu corazón a los nuestros llegue como tremendo alimento, como tremendo ungüento, sanidad al corazón de mis hermanos, pero también como una espada de dos filos a aquellos que viven confundidos pensando que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y tú le traigas, Señor, claridad a sus mentes. Bendito seas por siempre y para siempre, Dios Todopoderoso. Gracias por reunirnos en esta hermosa tarde-noche. Estamos listos para aprender tu palabra. Te ruego, mi Dios, que escuches nuestro clamor. Tenemos tantas necesidades, tenemos tantas cosas todavía pendientes en nuestras vidas y lo ponemos todo a tus pies. Creemos, confiamos y esperamos en ti, Señor. Hágase tu voluntad, mi Dios, por favor. Ten misericordia de nosotros y no ignores nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Hay tantas personas con problemas en los matrimonios, con los hijos, con los nietos, entre hermanos, la parentela. No tienen trabajo, tienen escasez. Otros estamos a la espera de que tú nos des la venia para poder vender esa propiedad. Otros que quieren comprar esa propiedad. Otros están en grandes negocios y esperan que tú permitas cerrar esos negocios, esos contratos, esos clientes, esas ventas. Ayúdanos, Dios mío, por favor, te lo suplicamos. Aquellos que están enfermos, que en el nombre de Jesús reprendas toda enfermedad. Y aquellos que creyendo en ti claman por sanidad, mi Dios amado, por favor. Y te pedimos también por las embarazadas, por las que no pueden dar a luz, porque tienen problemas, Señor. Cuídales y guárdales, Señor. Y otras que no pueden quedar embarazadas. Ten misericordia, mi Dios, por favor, manifiéstate poderosamente. Y gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por apoyarnos, mi Dios. Gracias porque tú eres nuestro Dios precioso, a quien confiamos, en quien dependemos. Y gracias porque nunca nos sueltas de tu mano. Te amamos con todo el corazón y damos gracias por la enseñanza que nos vas a compartir en esta tarde-noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Doctor Nelson, buenas tardes. Adelante con el saludo, por favor. Gracias, mi querido Arturito. Un cordial saludo a ti. Bendiciones para tu hogar, familia, esposa, hijos. Igualmente para ti, Luis Antonio. No el abrazo
quiebracostilla, porque ya la verdad es que estamos aquí sentados por fe con tanto abrazo. Espero que te encuentres bien allá en La Paz, que todo lo que estás haciendo esté prosperando completamente. Estamos orando por eso, esperando que todo te salga bien y que puedas estar preparado con tu hijo para el viaje del mes de noviembre. Hermanos, amigos, Dios los bendiga a ustedes, a cada uno de ustedes con sus hogares y familia, igual que a mí. Y el tema de hoy es verdaderamente importante. ¿Sabe que el orden alfabético determina algunas cosas fundamentales? Porque en algunos casos, no sé si te has dado cuenta, Arturo y Luis Antonio, el pecado que topamos un día lunes viene el martes y el del martes viene enlazado con el del día lunes. De alguna manera como que hay algo, ¿no? Una especie de continuidad. Fíjese que veníamos hablando de interés, interponer, interpretar y ahora viene intimidad. El pecado de hoy es loco, Arturito. Yo escuché un video que me dejó, digo, Dios mío, perdona a este pobre hombre. Un pastor. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, decía el tipo, les caerá la maldición del pastor. ¿Qué? La maldición del pastor, intimidando, amenazando, ofendiendo a la gente, metiéndole miedo para que hagan lo que él quiere y no lo que Dios dice. Intimidad, tremendo pecado de hoy jueves que vamos a tratar con la bendición del Señor. Creo que Luis Antonio empiece y de ahí continuamos los demás. Bienvenidos a este su programa La Final Trompeta. Adelante, Arturito, desde Quito. Amén que sí. Pecado número 504, intimidar. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y guiados por el poder del Espíritu Santo, desarrollamos este tema a continuación con mi pastor Luis Antonio Diamond. Adelante, mi pastor. Gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad que Dios es bendito, Dios nos dé la gracia. Aquí, de acuerdo a la referencia, los amigos de Job lo querían intimidad viendo todo el cuadro en el que él se encontraba. Y si leemos un poquito desde el versículo 17, y dice así: porque le privó Dios de la sabiduría y no le dio inteligencia, luego que se levantó en alto su burla de caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines? ¿Ondulaste? ¿Le intimidarás tú como a langosta? ¿Le meterás como a si fuese una langosta? ¿O el resoplido de su nariz es formidable? Aquí vemos, le dejaste sin sabiduría, sin inteligencia, pucha, la verdad, más temor y más miedo, como que, ¿por qué no te mueres, no? Si estás así tan mal, has hecho algo. Por algo, porque la maldición no viene sin causa, por algo te vino semejante prueba y te encuentras en esta situación. O sea, realmente, cuando nosotros no conocemos la palabra, podemos ser guiados por el miedo, el susto, la zozobra. Como decía mi querido pastor Nelson, la verdad de que hay tanto pastor que dice, si tú no diezmas, te vas a ir al infierno. En vez de enseñarle la escritura, le meten miedo a la gente. Si tú no ofrendas, terminarás mal. Y las cosas no son por miedo, se hacen por amor. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que está intimidada para cumplir, pero no la hace por amor, no lo hace por gratitud a Dios, sino porque tiene miedo que le pase algo. Y yo creo, gente que si entra por temor a que le pase algo, le pasará. Job, ¿qué dijo? Me sucedió lo que tanto temía, lo que tanto me espantaba, eso me ha sobrevenido, dijo Job. Por eso él hacía sacrificios dentro de todo, por sus hijos hubieran en pecado. ¿Y qué perdió? Sus hijos. ¿No es verdad? Entonces, cuando nosotros le damos, y aparte de eso quiero ser claro,
si tú das tu diezmo y tu ofrenda porque tienes miedo a que Dios te maldiga, te irás al infierno igual, porque no estás haciendo las cosas por amor, las estás haciendo por miedo, las estás haciendo por obligación, no las estás haciendo porque quieres servirle a Dios. O sea, reprenderé por vosotros al devorador y abriré los buenos tesoros, dice Malaquías 3:10. Y reprenderé por vosotros al devorador. Sí, claro, qué lindo, pero aún, por más que diga la Escritura lo que diga, si no sentimos, ahora que la obediencia no es un sentimiento, cuidado, no estoy diciendo esto, porque muchas veces le ponen las palabras a uno como que hay que tener cuidado con lo que se habla. Qué lindo es obedecer, pero obedecer por amor, decir, Señor, ¿cómo no voy a hacer recíproco? Si de lo que tú me das te doy, ¿no? No, por miedo voy a dar, porque no quiero que me pase esto, porque si yo no doy me va a pasar esto. Hay mucha gente que hace las cosas por miedo que le sucedan las cosas. Y cuidado, o sea, realmente miedo, el Señor no nos ha dado un espíritu de miedo, cuidado. ¿Quién intimidaba a quién? Aquí vamos a ver en Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Intimidar es meter miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí estaban al fuerte de los recios de la batalla. Y David era menor. Y bueno, todos saben esto. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos, versículo 17, una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. O sea, lo manda para que lleve el queso, el quesero, el pastorcillo, pero este tenía el Espíritu Santo de Dios, que aquí había algo. Expuso y puso su vida y venció al miedo y al temor para enfrentarse a quien hostigaba y al quien intimidaba a todo un pueblo, incluyéndolo al rey. Y si no aparecía David, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese pasado? Ya estaban desafiados para entrar a la batalla. Y nosotros cortaremos la cabeza de estos. Pero se levantó pues David de mañana, versículo 20, y dejando las ovejas del cuidado de su guarda, se fue con una carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en mano de aquel que guardaba el baraje y corrió al ejército. Ni siquiera era soldado de ejército. Ni siquiera era el soldado del ejército. Este se volvió de todo en un día. Este venció todo en un minuto, porque ya Dios había preparado su corazón. Pero yo creo que aquel que Dios llama, ya lo preparó para todo, porque Dios los equipa a todos aquellos que llaman, porque nadie puede acercarse a mí si no le fuera dado por mi Padre, dice el Señor. Entonces yo creo que el Señor había puesto ya algo muy fuerte en el corazón de este varón. Y dice, cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. El amor a hermano. ¿Estarán bien mis hermanos? Mis hermanos, escucha, mi padre me ha mandado a verlos a mis hermanos, obviamente. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió entre los filisteos, de las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras y las oyó David. Hermano amado, el mismo Dios de David es el mismo Dios del pastor Arturo, pastor Nelson, pastor Luis, pastor David. El mismo Dios. El mismo Dios. Aquí tal vez si tú tienes una estatura crecida, tal vez puedas intimidar a alguien. Este no se dejó intimidar por la estatura. Este era pequeño, de aspecto así, pequeño. De un aspecto bonito, sí, pero era pequeño. No se dejó intimidar por aquel grandulón.
porque sabía en quién había creído. Esa es la pregunta. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, realmente, si haces las cosas justas, si haces las cosas bien, Dios está contigo. O sea, no hay que temer. Dios te va a defender, Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar de un tremendo chiverío. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Estaban intimidados por el hombre. Huían y tenían temor. Claro, porque era un hombre de guerra, ¿no? 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies. Era un monstruo. No era un hombre normal. Cualquiera, yo creo, cualquiera tendría temor. Pero aquí vamos a la respuesta. ¿Quién es el único que no puede tener temor a uno de estos demonios? Es un siervo de Dios. Uno que ha creído en Dios. Uno que realmente sabe quién es Dios y por último sabe en quién ha creído. Y dice, y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará sus tributos y a la casa de su padre en Israel. O sea, vas a ganar alto dinero, vamos a reconocer todo, le vamos a dar hasta la mujer del rey, hasta la hija del rey, perdón. Le va a dar su hija. Y cal. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Mira cómo se prepara. ¿Qué harán al hombre que venciere este? No estaba la palabra derrota. Ya había la palabra ahí, por más intimidación, había la palabra de victoria. Había ya la palabra de lucha. Había el compromiso de vencer. No se podía dar el lujo de perder. No se podía, si David dice que peleaba contra el oso y contra el león, entonces, de la misma manera. Y pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora, yo te voy a decir algo. Dios no da espíritu de intimidación por más que hayas cometido un error a nadie. Si tú lo hubieses visto y sorprendido en una falta, tu hermano ve que sos espiritual, restaurarlo, dicen Gálatas. No vayas con la intimidación para ahora sucederá esto. Como a muchos les ha sucedido, encontrarse con medios hermanos, con nada de hermanos, simplemente cuates, ni siquiera cuates. Hijos del maligno, amigos del diablo, para ir a pisotear al que esté caído o al que, no, o sea, no levantar, no restaurar, sino motonivelador. Intimidan. Ahora, si Dios te va a traer esto, te va a traer el otro, cuidado con esto, porque no te digo que practiques pecados, porque el que practica el pecado dice que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Pero si has cometido un error alguna vez circunstancialmente, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte. Por más que digan todos los demás, este está muerto, este se irá al infierno, este nunca más se levantará. ¿Qué dice Dios? O sea, ¿por quiénes vino Dios? ¿Y para qué vino Dios? A levantar precisamente a los caídos, pues. A dar vida a los que ya estaban muertos. Entonces, no hay palabras de aliento, hay palabras de intimidación. Claro, a cualquiera que le digan te irás al infierno, no creo que se sienta feliz para nada. Claro, te irás al infierno si no oyes la palabra, no es para intimidarnos, es para que nosotros obedezcamos y también tengamos temor a no obedecer su palabra. Eso es muy diferente. Pero si vamos a tener temor al diablo, no, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo habla en Proverbios 3. Cuidado, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El Señor nos da un espíritu de temor a nosotros para que seamos reverentes y que le sirvamos bien, con temor. Porque muchos le aman a Dios, pero le han pedido el respeto, no le tienen temor. Y cuidado con eso también. A Dios sí hay que tenerle temor, pero no vamos a temerle al diablo. Tenemos que tener temor y respeto a Dios, no al diablo. Eso tiene que estar claro. Y dice, y ondando a hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, le dijo, ¿para qué estás descendiendo acá?
¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Imagínense. Ya supuestamente se imaginaba el hermano quién era el otro hermano. No sirves para nada. Cuidado, porque cuando tú tengas ganas de luchar y vencer las batallas que Dios te ha llamado, habrán voces que te quieran hacer retroceder. No vas por aquí, es que no vas por allá. Y nosotros tenemos que ir por la palabra. Lo que Dios nos manda hacer, eso tenemos que hacer. Nada más. Lo que Dios nos manda hacer. Si estás actuando conforme la palabra de Dios, y si no estás, si te arrepientes y te vuelves del mal camino, sí, gloria a Dios, el Señor te va a perdonar. Pero hay mucha gente que es llevada por el miedo. No barras en la noche porque te vas a quedar pobre. No pongas el dinero en la cama porque se va a ir se va a dormir el dinero. El dinero no se duerme. El dinero a lo mucho puede cambiar de dueño. No se acaba. Todos son miedos. Todas son intimidaciones para las personas. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es este mero hablar, y apartándose de él hacia otro. No le escuchó a su hermanito que le hablaba cosas que no venían de parte de Dios. Preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Que venga. Si hay un valiente, yo necesito. Ampara, protege, porque Dios no pone bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Si hay alguien que quiere servir con amor, con ímpetu, con fortaleza del cielo, gloria a Dios. Has recibido palabra de Dios, has recibido la fortaleza del Dios vivo. Dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo iré y yo pelearé, pero te advierto que no voy a ir a perder. Ya sabía él que si tenía que entrar en una pelea no podía entrar en derrota. Y dice la palabra en Efesios 6 que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo establece. Y el diablo sí que va a querer intimidarnos. Que hay muchos que han cometido, actos, malos tal vez en su vida, y están completamente intimidados, le oyen al diablo, están arrinconados. Con seguridad mis pastores van a compartir palabras benditas, pero esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón compartir. Y también me gusta escucharlos a ellos porque también es un alimento poderosísimo para nuestras almas, es una bendición. Entonces, este David estaba realmente, y salí yo tras él, dice, y lo heriré. Y salía yo tras él, y lo hería. ¿A quiénes? David 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Hermano amado, yo no estoy aquí para meterte fortaleza. El Espíritu Santo es el que te da la fortaleza. Fortalecemos en el poder de su fuerza poderosa. Pero si no tienes la fortaleza de Dios para hacer la obra de Dios, mejor que no te metas. Porque hay muchos que dentro de todo entran en la obra de Dios el Señor ya derrotados, ya completamente abatidos. No, y esa no es la forma, no es la condición. Tenemos que saber que no tienes que luchar por ti solo. David luchaba por las ovejas de su padre, tenía que responderla. Y dice que corría y se las quitaba, iba tras ellas, decía, detrás del león, detrás del oso, ¿te imaginas? O sea que este hombre estaba acostumbrado a luchar, pero por defender algo, la verdad, por defender la justicia, por defender una causa. Defendía las riquezas de su padre. Hoy en día los hijos, ¿qué les importa? Se duermen hasta las horas que les da la gana, ayudan cuando quieren, no obedecen, no están dispuestos a sacrificar nada. Cuidado con esto. Eso sí, si no es intimidación, lo vamos a decir. Los hijos malos, cuídense. Pero eso es porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no porque sencillamente sea intimidación a un hombre, sino que todo lo que hagamos nosotros vamos a cosechar. Si sembramos para la carne, vas a cegar para la carne. Corrupción.
Pero si sigues para el espíritu vas a cosechar incorrupción. Esto es vida eterna. Esto es lo que nosotros necesitamos cuando somos confrontados por la palabra. Pero David, ¿qué peleaba? Y dice, este filisteo se está yendo en contra de Dios y Dios me lo entregará en mis manos. Sabía quién era Dios. No te dejes intimidar por el diablo, por favor. Hay mucha gente que dice, y nosotros tal vez hemos intimidado a alguien, dicho, no lo hagas porque cuidado que no sea de Dios. Tal vez. Este es un pecado demasiado amplio y mis pastores seguramente que van a compartir desde diferentes ángulos. Esto es la bendición de este programa. Que uno tiene una cosa, el otro tiene otra y el otro tenemos otra y realmente es una bendición. Y el uno, se quiere o no se quiere, aprende del otro porque es palabra de Dios, no es nuestra palabra, no estamos escribiendo nuestro libro. Y fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Porque ha provocado al ejército. O sea, aquí reconocíamos la valentía del varón. Reconocíamos que realmente el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Y él estaba dispuesto a dar su vida y a correr su vida a riesgos por salvar a un ejército que sabía que era de Dios. Él no dudaba que podía perder. Cuando tú dudas que puedes vencer, es cuando ya tienes temor, cuando ya tienes miedo y cuando te ha invadido todo esto y vas a tener que deshacerte de todas esas basuras y vas a tener que luchar claramente, vas a tener que orar, porque el Espíritu Santo de Dios da poder y da autoridad. Entonces te vas a tener que munir del poder del Espíritu Santo de Dios para poder vencer todos los días de tu vida y tener una victoria espiritual sobre esta tierra y llegar a la vida eterna, que es de lo que se trata. Entonces Saúl vistió a David con sus ropas, le puso, pero no le sirvió, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho esa prueba. O sea, ¿qué es lo que necesitas para luchar? No necesitas una coraza, sino como en Efesios nos habla, que el yelmo, la coraza, el escudo, el yelmo, los calzados, la espada, es el Espíritu Santo. Para poder vencer es lleno del Espíritu Santo de Dios. Has caído, has cometido errores, has cometido faltas. No te dejes intimidar. Óyele a Dios para levantarte, hermano. El Señor te necesita dentro de su ejército. Nosotros sabemos, y por experiencias, creo que todos los pastores hemos pasado, si hemos cometido un error alguna vez, viene el ejército que mata a su propio ejército y pisotea a sus propios soldados y los mata y trata de aniquilarlos. Pero aquí no se trata del caso, aquí se trata de que tenemos que luchar por los mismos hermanos, tenemos que luchar por el ejército de Dios, tenemos que pelear para que sean salvos muchas personas. Y dice así, no puedo andar con esto. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, completamente liviano, solamente lleno del poder del Espíritu Santo. No te pone cargas, no te pone una armadura física, sino una armadura espiritual. Y esto es lo lindo, que cuando vamos para hacer, no te dejes intimidar. El diablo no quiere que avances, pues. Es por eso que dentro todo el paladín tenía que, tamaño del diablo, ponerse dentro de un pueblo o delante de un pueblo que obviamente ya estaba acobardado. Todo un pueblo estaba con miedo. Y en vez de avanzar, retrocedían. Y todos los días era lo mismo. Todos los días era lo mismo. Va a cambiar la situación de mucha gente cuando te pongas las piedras, cuando te pongas la onda, cuando seas guiado por el poder del Espíritu Santo de Dios, vas a poder servir a Dios y no te vas a dejar intimidar por cualquier palabra necia que pueda salir aún de los labios de un hermano, que en este caso era su propio hermano, que le dijo, ve, más bien, ¿qué has dejado? Cuidado de las pocas ovejas que tiene papá. Como haciéndolo y menospreciándolo. Y él no quiso oír estas palabras porque sabía en quién había creído. Y su hermano no era capaz de luchar de la misma manera que él podía luchar. Porque eso es lo que hacen las palabras de intimidación. Quieren que tú no avances y no están dispuestos ni siquiera a avanzar ellos. Y cuidado con esto. Esta es la intimidación.
Y vas a tener que afrontar lo que Dios te mandó a hacer y vas a tener que cumplir lo que Dios te mandó a hacer y a la manera de lo que Dios te dijo y de lo que Dios escribió con puño y letra, porque con sangre se escribió esta letra, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros esté impulsado y sepa en quién ha creído y a quién servimos y en el nombre de quién vamos. Esta es nuestra tarea. Yo me sorprendo, se están reuniendo todos los países árabes ahora y están haciendo, porque ya Israel atacó a Qatar, se están reuniendo y Israel le metió con todo, igualito, igual la remetió. Claro, debe haber cierto temor, tiene que haber temor. No vamos a decir que David no tenía ni un ápice de temor, no vamos a decir, pero tiene que haber no el temor paralizante, el miedo que pone estática a la persona, sino más bien que lo pone más alerta, como para poder funcionar como debe de ser. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Lo que tú tienes que hacer, nadie lo hará por ti. Y aquí David sabía que él tenía que hacerlo, sea como sea. Y fue así, y lo venció. Y todos saben la historia, y termina así. Y lo decapitó, le quitó la cabeza. Entonces todo Israel corrió y reaccionó. Pero hubo uno que le creyó a Dios, que estuvo dispuesto a pelear por el Dios vivo y defender un ejército, que era ejército, hombres de guerra, pero que estaban sencillamente intimidados. Hermano amado, cuando el temor paralizante es tremendo, segunda de Timoteo 1:7, por favor. Esto más quiero compartir para que entren mis pastores, porque también quiero escucharlos. Sinceramente, yo soy bendecido cuando los escucho a ambos. A mí me bendice la palabra que comparten, porque son palabras que son fuertes también, pero que necesitamos escuchar. Según Timoteo 1:7, nos habla claramente aquí y nos dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender, perdón, segunda Timoteo, no es primera de Timoteo, Dios bendito, 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué hace una persona que te quiere intimidar? Te mete miedo. No tienes miedo. No tienes espíritu de cobardía. Porque no te puedes dar el lujo de ser cobarde. Porque ahora hemos salido para vencer. No hemos salido para hundirnos y para retroceder. Hemos nacido para avanzar. No para estacionarnos, porque el que se estaciona retrocede. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Poder, hay poder y hay amor. Por amor me voy a dejar llevar por Dios y voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Y dice así, y de dominio propio, no demonio propio, dominio propio. No voy a hacer lo malo, no tengo que hacer lo indebido, no tengo que hacer lo inadecuado, tengo que luchar para hacer lo justo, lo que está en el corazón de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, no nos dejemos intimidar. Adelante, mi querido pastor Arturito. Bien dicho, pastor. Doctor Nelson, adelante. Ok, vamos a ir a cosas específicas y concretas, porque en medio de todo esto hay un problema grave que es la identidad. No, identidad. Ese es todo el problema para aceptar la intimidación de este mundo. David tenía una identidad. Y David lo que hizo fue, en primer lugar, recordar la identidad al pueblo de Israel. ¿Quién es este incircunciso? No sabe, ¿cómo que sabían quién era? Se llamaba Goliat, filisteo. Pero dice, ¿quién es en comparación a los escuadrones del Dios viviente? Ese es el punto. Cuando tú tienes en claro tu identidad, nadie te puede intimidar. Nadie. Pero nadie es nadie. Tomando en cuenta que el concepto de intimidar es el siguiente: causar miedo, amedrentar, infundir temor en otra persona con palabras, gestos, actitudes o hechos. ¿Sabes cuál es la mayor intimidación que yo veo? La que a veces hacemos como cristianos. Sí sabe a lo que me refiero, ¿no? Entonces usted que fue peleador de la UFC o boxeador o
Kung Fu, yo que sé tantas cosas, y tiene una discusión en la iglesia y se le acerca y le pone cara de loco al hermano y le dice, dale gracias a Dios que soy cristiano, ¿eh? He hecho una llave y te habría neutralizado. Amenaza, porque intimidación y amenaza, la amenaza es un nivel más alto, ¿no? La intimidación es como para meter temor, pero la amenaza ya es como para llevar algo a cabo. De hecho, para poder tener un concepto bien específico con respecto a esto, separé aquí algunos sinónimos para que usted pueda darse cuenta de la amplitud de la palabra. Sinónimos de esta palabra intimidar: asustar, atemorizar, amedrentar, coaccionar, amilanar, acobardar, amenazar, ¿ve? Achantar, acoquinar, desafiar, boletear. El que intimida desafía. El que intimida te está llevando algo. Mira, aquí los extorsionadores en Ecuador, esta cantidad de gente cobarde, van a las tiendas y están señoras atendiendo. Madrecita querida, le dice, yo sé que usted no ha de querer que nadie le haga daño, madrecita linda. Por eso yo he venido aquí, somos de la pandilla de los fulanitos de tal, para que nadie me la toque, madrecita. Y yo voy a venir todos los días lunes a que usted me dé $40, madrecita querida. Para que nadie me la toque. Ahora, que si usted no colabora, madrecita querida, le podrían hasta quemar el local. Y usted no quiere eso, ¿verdad, madrecita linda? Así hablan estos intimidadores, estos que andan buscando dinero bajo estas intimidaciones y amenazas, metiéndole temor a la gente. Y hace poco acabaron de incendiar un local. Le quemaron la tienda, así mismo. Ahora bien, entrando ya más en detalle, fíjese que le hablé de la identidad, porque una persona, sabiendo ya lo que hemos escuchado, si alguien viene a intimidarme a mí y yo tengo clara mi identidad, tengo que estar tranquilo, tranquilo. 3 puntos importantes. En latín usted ya se imagina intimidare, que es el que tiene temor aquí adentro, hacia adentro. In, en el interior. Ese temor es algo que usted va a decir, porque ¿cuál es el temor hacia afuera? Uno se pone a pensar, ¿no? Pero es que intimidar es todo lo provocado, porque aquí ocurre en el centro de las emociones, a veces en el estómago, todo ese temor que usted pueda tener. Y cuando hablamos de interior y exterior, estamos hablando de la intimidación, que es el temor que usted mismo puede tener por causa de su falta de fe. No necesariamente porque venga un Goliat, sino porque usted, ay, que yo esto, que yo no creo, que yo por aquí, sus dudas pueden generar en usted mismo su mayor enemigo, usted, que se intimida a usted mismo diciendo, ten miedo. Eso es grave. No estamos hablando de agentes externos, sino usted mismo, que no ha permitido que Cristo Jesús se forme correctamente y usted finalmente termina intimidado, como aquel que termina en depresión. Es que ya no quiero nada, nada me interesa, se deprimen y terminan, Dios libre, suicidándose. Escuche bien. La palabra poveo o toeo, que significa hacer temblar, sobresaltar, atemorizar o causar pavor en griego. Así que cuando estamos utilizando esa palabra en griego, estamos hablando también de extremo, de que intimidar puede llegar a un nivel de aterrorizar a alguien. En hebreo, la palabra yare, la palabra katak y la palabra arax. Esto está vinculado, escúcheme bien, con la primera palabra está cuando es personalizada, cuando alguien ha sido intimidado, una persona específicamente. La segunda ya es otro nivel, cuando la persona ha sido aterrorizada. Y la tercera es cuando ya esa persona aterrorizada sufre de un ataque de pánico, terror y tiembla. Qué terrible, hermano. ¿A dónde puede llegar esto?
Acabamos de aprender algo sobre Goliat, a recordarlo, y ya sabemos cuál fue el fin de Goliat, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David no confió, no se dejó guiar por la intimidación del gigante, sino por la fe que tenía en el Dios que se levantó como poderoso gigante para aplastar a Goliat. Eso es todo. Ejemplos rápidos. Nehemías. Usted sabe que él quiso construir el muro, pues. En el capítulo 6, verso 9, porque todos ellos, dice, nos intimidan, nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Cómo decían los que los intimidaban? Escuche, cuando usted lo quieran intimidar. Decían, las manos de ellos se van a debilitar y no van a terminar la obra. ¿Cómo oró Nehemías? Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Qué tal cuando te digan, yo no creo que este hermano va a superar esta prueba? Ahora pues, oh Dios, ayúdame junto a ti a pasar esta prueba. Qué tremendo, poderoso para poder neutralizar la intimidación de aquellos que desean el mal para ti. Recuerde usted también el rey Sennacherib intimida a Jerusalén, la ciudad del gran rey, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 18, y clamaron a gran voz en lengua de Judá al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Sennacherib usó palabras de amenaza para atemorizar e intimidar al pueblo, pero Dios los defendió. Y ay, Dios mío, hubo intervención divina. ¿Usted cree que todavía los ángeles están a nuestro servicio? Yo creo que sí. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios va a ayudarlo a usted y a mí. ¿Cuál podría ser la mayor intimidación que usted recibe en su vida? Siempre para mí será la de la fe. Los apóstoles fueron intimidados en Hechos capítulo 4. ¿Se acuerda usted? Pedro y Juan. ¿Se acuerda de este relato bíblico cuando fueron presentados ante las autoridades, cuando les ordenaron que no hablaran más? Sin embargo, Hechos 4, 17 y 18, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a intimidarlos, dijeron, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. Que no hablen. Y llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué respuesta debemos tener ante cualquier autoridad? Porque a veces nos chantajean, nos manipulan y aparece por ahí otro hermano en Cristo, Pastor Zavala, sométase a la autoridad, escrito está. Yo le contesto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que a mí no me venga con que una autoridad quiere pisotear la Biblia, yo no la voy a obedecer y punto. Yo obedezco primero a Dios. No me voy a dejar intimidar por una ley que me quiere obligar a caminar en una marcha del orgullo o que me quiere obligar a casar a gente del orgullo. No lo voy a hacer. No se deje intimidar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y punto. Ahora, que es una orden no dejarse intimidar, sí, Señor. Y con esto concluyen 2 versículos más con Josué y Timoteo. Escuche. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para que nadie te pueda intimidar, pues para que andes hecho el flojo, andes hecho con miedo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amigo mío, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree que Dios va a estar con usted donde quiera que usted vaya, a usted lo va a intimidar un murciélago, una mosca y un mosquito. Tenga cuidado. El Espíritu Santo nos da el valor. El Espíritu Santo de Dios. Segunda de Timoteo 1:7, creo que el pastor Luis Antonio lo leyó, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de intimidación, porque cobardía es intimidación el sinónimo, sino que nos ha dado, ponga atención, poder, amor y dominio propio.
¿Cómo logro eso, pastor? Bueno, mire, déjeme decirle algo. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted no va a poder lograr estos niveles. Es necesario tener comunión con el Espíritu Santo. Ya lo ha explicado el pastor Luis Antonio. David para mí es un gran ejemplo de un hombre imperfecto que logró victorias gracias a un Dios perfecto. Que un hombre que sabía quién era, que era un pastor que había comprobado el poder de Dios en sus manos, sea lobo, oso, león, igual. Y no era Sansón, ¿eh? Por favor. Era David, que posteriormente fue traído de atrás de todos los animalitos de las ovejas y fue puesto como rey. Usted y yo, no atrás de las ovejas, sino desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos, no para ser intimidados o para tener temor. Y si alguien nos intimida, no lo aceptamos, sino que con el poder, el amor y el dominio propio del Espíritu Santo, resistimos al mismo demonio, nos sometemos a Dios y el cobarde de Satanás huirá de nosotros. Adelante, Pastor Arturo. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Pastor Luis Antonio, doctor Zavala, por usar todos los términos que yo quería usar y dejarme de nuevo sin piso. Me intimidan ustedes dos cada vez que van a hablar, me dejan a mí y ahora yo qué digo. Pero bendito sea el Señor, que la palabra de Dios es viva y eficaz y lo que dice en un lado también lo podemos utilizar en otro lado y siempre qué bueno es que nos recuerda a veces alguna palabra. ¿Cuál es la diferencia entre intimidar y advertencia? ¿La advertencia puede ser intimidación? Piense un ratito en eso. Intimidar es darte miedo. Pero hay una advertencia, como por ejemplo dice el Señor, que no se encuentra escrito en el libro de la vida, se va al infierno. ¿Será eso una intimidación? ¿O será eso una advertencia? La intimidación tiene, por fin, meterte miedo para que no hagas algo para Dios o para manipularte a hacer algo de lo que yo te digo. Ahí usted tiene que entender, una advertencia es cuando usted se va contra lo establecido, contra la ley de Dios. La ley de Dios te dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso no es una intimidación, eso es una advertencia para que usted sepa las consecuencias de su desobediencia. Pero la intimidación va conjuntamente con la manipulación. Por eso yo te intimido para impedirte que hagas algo, que escuches a alguien y más bien, lleno de temor, te abstengas. Te pongo un ejemplo clásico, aparte de los que ya han tomado mis amados pastores. Los fariseos, los religiosos, los judíos en el tiempo de Jesús habían prohibido tajantemente que se atreviera alguno a decir que Jesucristo era el Mesías. Y si llegaban a decir eso, lo expulsaban. Hermanos míos, en otras palabras, iba a ser blasfemado y apedreado. ¿Usted se acuerda, hermanos queridos, de el ciego, amigos míos, que Jesús lo sanó y fue enviado al estanque de Siloé? ¿Se acuerda usted ese milagro que hizo Jesús? De este hombre, amigos míos, que ese hombre estaba ahí ya 38 años, amigos míos, y tuvo misericordia de él. La historia la encontramos en Juan capítulo 9, amigos míos, y ahí usted va a ver esta historia de este hombre que era ciego. Y muchos preguntaban si él había nacido ciego o por qué él pecó, porque sus padres pecaron. Y él, pues, Jesús lleno de compasión, hace el milagro y lo salva, le da la visión. Y todo el mundo lo reconocía, pues, y le decía, oye, este es el que era ciego. Otros decían, se parece. Él decía, yo soy el que estaba ciego. Y lo llaman los fariseos a cuestionarle, ¿no? A ver, explícame eso de que tú naciste ciego, ¿qué fue lo que te hizo? Y el problema no fue el milagro, el problema era de que Jesús hizo lodo el día de reposo para salvarlo. Y lodo, hermano, un poquito de lodo para poner en los ojos el legalismo, ¿no? Y después llaman a sus padres y le quieren preguntar a sus padres. Y le dicen, este hijo tuyo, ¿cómo es que ve? Si usted dice que nació ciego. Y ellos van a decir lo siguiente,
¿Y por qué dicen lo siguiente? Juan capítulo 9, versículo 22. Juan 9, 22. Esto dijeron, 21 y 22, pero en el 22 está lo que quiero decir, ¿no? Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Eso es intimidación. No puedes confesar. Lo mismo que ya dijo el pastor Zavala en Juan 4, en Hechos 4 y en Hechos 5, donde quieren intimidar a los apóstoles a que no prediquen el nombre de Jesús. Y ya en el capítulo 5 hasta le dieron palo para que no hablen, pero con más ganas tiene uno que hablar. Amigos míos, usted tiene que entender esto. Hay mucha gente que te va a poner miedo para que te apartes de los caminos de Dios. Por usted que no conoce, la virgencita se va a ofender. Eso es blasfemia, romper la estatua. Uy, Dios te va a castigar. Eso es intimidación. Ponerte miedo para que usted no obedezca a Dios y siga usted en la idolatría. Intimidación es de un religioso que te diga, donde tú te vas de esta iglesia, maldito vas a ser y Dios te va a castigar. Y te tienen manipulado, atemorizado, intimidado, para que usted sea un esclavo de ese lugar y tenga que hacer lo que te digan y te ordenen. ¿Está dándose cuenta? Un hombre que quiere manipular a su mujer, porque él es el que provee, o tú haces lo que me da la gana, yo me largo de esta casa y ya verás tú y tus hijos cómo se mantienen. Eso es intimidación, da temor, y entonces ya no es por amor que se queda, sino por miedo. No te voy a pegar, y sigue hablando así, lo que hacen los padres a los hijos. No conversan, sino que intimidan. Causan miedo. Y yo quiero decirles algo, hermanos queridos. Muchos de nosotros somos intimidados para que nos apartemos de los caminos de Dios, para que no sigamos con el Señor nuestro Dios. Hermanos queridos, miren lo que le pasó en los Estados Unidos, un hombre que yo siempre seguía, el nombre no me acuerdo, el apellido es Kirk. Él era un joven que hablaba en las universidades contra la homosexualidad, el lesbianismo, y le dispararon en el cuello y murió. Y a veces, cuando queremos hacer esas campañas evangelísticas, cuando la hemos hecho en Babahoyo, en Quevedo, Guayaquil, Quito, siempre salen personas, hemos hecho en Quevedo, en Santo Domingo queremos hacerlo próximamente, siempre salen personas que nos dicen, no te da miedo ir a esos lugares donde la gente mata en Babahoyo. ¿Cómo te vas a ir a meter allá? No quiso intimidar el mismo Pedro a Jesús. Ninguna cosa de las que digas te acontezca. Te van a matar, pero cuidado. Y a lo mejor dice, tienes razón, mejor ya no hago. A todas aquellas personas que de pronto están haciendo grandes obras para el Señor tu Dios y hay gente que te quiere intimidar y meterte miedo para que no sigas haciendo. Yo quiero que usted recuerde este versículo, que todos lo sabemos, ¿no? Pero de pronto no sabe dónde está en la Biblia. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, si usted sabe con quién va, no tiene por qué tener miedo a nada ni a nadie, ni dejarse intimidar por nadie, y a predicar la palabra de Dios, y a seguir en los caminos del Señor, y salir de esa secta e ir a una iglesia de sana doctrina. Cuando usted sabe quién pelea por usted, usted está tranquilo, sereno y lleno de la confianza en el Señor nuestro Dios. Acuérdese, en Isaías capítulo 54, un versículo tan hermoso, hermano, de gente que va a querer, gente va a tratar, gente se va a armar para irnos contra nosotros. Pero mientras nosotros caminemos en obediencia al Señor nuestro Dios. Isaías capítulo 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermano, la gente te puede intimidar y meterte miedo.
Pero cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted recordará, la intimidación que te da temor te detiene, pero la fe que te recuerda quién está contigo te moviliza y te hace seguir para adelante. Usted no se detenga por nada ni por nadie. Usted quiere glorificar el nombre de Dios. Usted tiene un emprendimiento y sabe que Dios le va a bendecir y la gente te va a decir, uy, no, eso, uy, vas a perder. Le va a meter miedo. Quieren intimidarte, hermano, porque ellos no tienen la capacidad, ellos no tienen la visión, ellos no tienen la fe que de pronto usted sí tiene. Y usted tiene esa convicción que Dios está con usted, que es Dios quien le ha pedido que lo haga, que es Dios quien le está guiando. Usted no se detenga. Usted no se desmoralice, usted no se deprima, usted no se detenga en hacer la obra que Dios te está mandando a hacer, porque tú con Dios, escúcheme por favor, escúcheme bien, usted con Dios ya son mayoría. No necesita usted un ejército, usted solo necesita a Dios. Y ya usted con Dios, Romanos 8:37, somos más que vencedores. Pastor Luis Antonio, palabras finales, por favor. Qué bueno, la verdad que ambos le han dado duro al matraca y muy certero, a la yugular, donde le tiraron el balazo a ese hombre siervo de Dios, increíble. Un tiro de más de 200 metros, con una puntería para hacer el mal, pero bueno, aún pase lo que pase en Estados Unidos, no tienen que dejarse intimidar por estas cosas que están sucediendo y persecución a los cristianos en el mundo entero. ¿Qué vamos a hacer? Y casualmente lo que decía nuestro querido pastor Arturito, y yo lo había mencionado hace rato, en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor que me espantaba, claro, porque te intimida y te viene. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, pierdes la paz. Cuando estás intimidado por el diablo, pierdes la paz. No me aseguré ni estuve reposado. Qué tremendo. O sea que pierdes el reposo en Dios, lo pierdes todo. La intimidación es pecado, pero si Dios te advierte que no vayas en desobediencia, como decía nuestro querido pastor Arturito, es una bendición. Ser advertidos, amonestados para no hacerlo mal. Pero si te dejas intimidar por el diablo, por alguien que no te ama, o alguien que te quiere condenar aún por tus pecados pasados, no lo dejes, porque sencillamente, hermano amado, recuerda en quién hemos creído. Adelante, mi querido pastor Arturito. Doctor Nelson, palabras finales y ahora para terminar, por favor. Muy bien, nunca está por demás decirlo 10 veces si hace falta, pero mira lo que Pablo dice a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto es de Dios. Bendito Dios. Filipenses 1:27. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta este día, Señor. Día jueves. Y poder hacer el programa y conocer juntos este pecado. Que jamás seamos nosotros ni intimidados por nadie, ni nosotros que intimidemos a alguien. No, Señor, sería un pecado terrible. Que la fe sea el escudo que soporte los dardos de la intimidación del enemigo, y que el amor sea, Señor, el poder más grande que esté en nosotros para evitar que nosotros podamos intimidar a alguien. Gracias, mi Señor querido. Gracias de todo corazón. Que podamos en estos días, viernes, sábado y domingo, hacer todo, Señor, para tu gloria, conforme nos has mandado como ministros en tu obra,
espiritual, social, para alcanzar, Señor, las almas, llevarlas a los pies de Cristo y para ayudar a todo aquel que necesite, Padre amado. Te suplico por la salud de Jeremy y del pastor Rafael, te lo ruego, Padre mío. Te necesitan, Señor. Como Camilita, a quien tú por tu amor la mantienes sana, Señor. Y ruego por todos aquellos que necesiten, Padre, ser sanados en este momento. Levante su mano o póngale en el lugar donde esté afectado su cuerpo, tal vez, no sé, tal vez sea su sangre, tal vez será diabetes, cualquier enfermedad. Queremos orar juntos antes de despedirnos. Y dígale, Señor, por tu santo nombre, los méritos de Jesucristo. Sáname, Señor querido. Sáname. Te lo ruego. Y que esta sanidad me sirva para glorificarte, honrarte y testificar que eres tú quien lo hizo. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Actividades finales, Pastor Luis Antonio. Gracias a la misericordia de Dios, este día domingo estaremos predicando desde nuestra congregación aquí en la ciudad de La Paz, por el amor de Dios. Y bueno, invitamos a todos nuestros hermanos que están aquí en la ciudad de La Paz. 10:30 de la mañana estaremos en pleno culto. Así que esperemos que nos sigan y que compartan también el video en el nombre de Jesús. Adelante, mi querido pastor. Doctor Nelson. Sábado y domingo, Arturito, 11:30 de la mañana, hora de Ecuador, predicando palabra de Dios. Seguimos en esa línea predicando el Evangelio, la palabra profética más segura, y siempre al final haciendo un llamado a la reconciliación con Dios. Aleluya. Los que deseen el PDF de la prédica de este domingo, hoy tengo ganas de ti, domingo 9 en punto, presencial y virtualmente en las redes sociales. Les amamos, nos veremos el lunes si Cristo no viene antes, todos regresamos para juntos poder seguir proclamando, hay vida en Jesús, digan amigo. Amén. Bendiciones, fin de semana.